Muy buenos días a todos, saludos, estimados participantes del curso de comprensión nacional, eh, comprensión de la realidad nacional e internacional latinoamericana, de la cuarta cohorte de la maestría en ciencia de la educación. En este seminario vamos a compartir lo que es, ya vamos a hablar acá, sobre la parte de la unidad número uno. Esta unidad habla sobre la visión de lo real, la realidad, el realismo, el imaginario y las mentalidades. En este caso, pues, es el complemento de lo que es, si se quiere decir, la segunda unidad. Vamos con las imágenes y podemos decir acá que, compartir aquí, obviamente, ¿ok? Lo real. Hay que tener en consideración ciertos elementos, en la cual habla sobre una definición de lo que es real. Lo real es una verdad inalterable, privada de toda subjetividad, opuesta a lo imaginario, a lo posible y a lo necesario, y también distinta de la realidad contingente percibida al ser y a la dimensión externa de la experiencia. Esto es muy importante porque lo real es lo que se plasma, que no está sujeto a una interpretación, sino lo que está ahí. Y eso es lo importante. Aunque el ser humano tenemos la capacidad de subjetivizar todos los escenarios posibles o adaptarlos a nuestra conveniencia, es importante tener en claro que lo real es lo que nos muestra en lo que está ahí. ¿Ok? Asimismo, desde un punto de vista perceptivo, es lo contrario de lo aparente. Es decir, yo puedo tener una percepción de lo real quizá muy distinta, pero lo importante es que lo real está ahí para poder nosotros interpretarlos o en este caso asumirlos de que en realidad existen. Por lo menos, Immanuel Kant, que fue un filósofo de la antigua Prusia y quien argumentó que la teoría de la razón y las categorías a priori como la teoría de la moral y el imperativo categórico, la teoría política y de las ideas de los derechos humanos, la paz perpetua en general. En sí, su pensamiento fue una síntesis avanzada de las corrientes empíricas y racionalistas. Él habla aquí que cuando se distingue el fenómeno del noumeno, es decir, la cosa en sí, es percibido como un fenómeno que se encuentra sometido a condiciones subjetivas de la sensibilidad externa e interna, restaura el sentido trascendental de la moral y de Dios. En términos generales, podremos nuestro sentido, generales nuestro sentido, pero también nuestros pensamientos conforman una manera de ver el mundo. Eso es a grandes rasgos lo que nos muestra Immanuel Kant. También lo real es aquello que no puede ser simbolizado, aquellos que es imposible de entender y que no tiene nada que ver con el concepto de la realidad. Lo real no es lo que vemos y lo que vemos es solo apariencia, es una falsa realidad. En este caso, tal como hizo la definición arriba, el ser está en forma subjetiva en la interpretación de dicha realidad. Vamos a hablar sobre la definición de la realidad. Es una abstracción por medio del cual se designa la existencia real y efectiva de los seres y las cosas. Es aquello que realmente existe y se desarrolla que contiene en sí mismo su propia esencia y sus propias leyes, así como los resultados de su propia acción y desarrollo. La realidad se distingue en dos grandes definiciones que pueden ser analítica y sintética o nominales y reales. Es decir, la realidad es la realidad objetiva en toda su concreción. La realidad como un todo existe una realidad cuya esencia hace posible y real la existencia del todo de lo que indudablemente existe como elemento constitutivo de la misma, o simplemente un concepto abstracto como un conjunto de cuya realidad es meramente conceptual. Por lo menos Jacques Lacan, que fue un psicoanalista francés, y su teoría principal es que demuestra que ciertos objetivos y técnicas utilizados por los neuróticos no son aplicables para los psicóticos. Él define lo real como la primera en el conjunto de las cosas tal cual como son percibidas por el ser humano. La realidad pues fenomenológica,
es decir, en el mundo respecto a la manifestación de los seres axiales y resulta ser el soporte de la fantasía. Para él, lo real es todo aquello que tiene una presencia existencia propia y no representable. En este caso, pues, esa es la definición. Para hablar sobre realismo, se define como una tendencia estética. Esta tendencia estética se fundamenta literalmente como escultórica que aspira a la semejanza o la correlación lo más exacta posible entre la forma de arte y representación. Es decir, la tendencia que valora el parecido de una obra de arte atrás con el mundo real que representa. Dentro del contexto histórico, esta corriente se desarrolló en el romanticismo de los siglos XVIII y XIX, que fue si se quiere, un movimiento opuesto a lo que proponía la tradición ilustrada y racionalista de la Francia de la época y su objetivo de la búsqueda del arte en la cotidianidad del ser humano. Es decir, estaba opuesto totalmente a una corriente en la cual exacerbaba la figura de los reyes y se exacerbaba la figura de los absolutistas o que eran los descendientes directos de Dios de la tierra, ¿no? Y que esto se plasmó en el conflicto de clases propio de la época y los cambios sociales inspirados en la Revolución Francesa de 1789. En América Latina se generó lo que se conoció como el realismo mm, mágico, que es una escuela literaria en el cual, pues, obviamente su principal exponente fue el colombiano Gabriel García Márquez. Este estilo literario que combina elementos de la realidad cotidiana con elementos, en este caso, mágicos y fantásticos. También podemos hablar sobre el cubano Alejo Carpentier, con su estilo maravilloso, o el venezolano Arturo Uslar Pietri, con su realismo mágico. Dentro de lo que se conoce como el imaginario social, usado en las ciencias sociales, para designar las representaciones sociales encarnadas, hay un autor, en este caso greco-francés, un filósofo y psicoanalista como lo fue Cornelius Castoradi. Castoradi plantea que el imaginario radical como un atributo de las psiques que permite elaborar el flujo constante de representaciones, afectos, deseos y situaciones. La tesis de Castoradi de que toda sociedad se instituye imaginariamente quiere decir que el ser humano crea para sí un mundo a través de un magma de significaciones que es ineludiblemente social. Es decir, eh, las condiciones en las cuales el ser humano plantea lo que en verdad necesita dentro de un espacio determinado es lo que constituye el elemento imaginario. Habla mucho sobre lo que existe una mutua imbricación entre lo histórico, social y las significaciones. Y eso es, pues, pero por supuesto es importante entenderlo, ya que lo imaginario establece un modo de ser particular de las cosas, también origina un modo de que nada existe fuera de este mundo de significaciones. Es decir, todo lo que se logra observar, se logra plasmar dentro de la realidad tiene algún significado, pero dentro del imaginario social esto supone la capacidad de pensar la sociedad como un sistema que se construye a sí mismo, es decir, se construye en base a sus necesidades. Los imaginarios sociales son aquellas representaciones globales que gobiernan los sistemas de identificación y de unidad nacional y unidad social, quise decir. Y esto se plasma dentro de las necesidades que convergen en un grupo de individuos dentro de una comunidad. Vamos con la siguiente lámina, en la cual habla sobre las mentalidades. ¿Qué podríamos decir sobre las mentalidades? Podríamos definir la historia de las mentalidades simplemente como la historia del acto de pensar. Eh, si se quiere decir, a partir de este planteamiento que el doctor Pascual Mora plantea en su trabajo que yo les envié a ustedes al WhatsApp, en la cual se plantea como la historia del acto de pensar siempre que entendamos por pensar la manera que el ego tiene que percibir, crear, reaccionar frente al mundo secundario. Uno de los, digamos, estudiosos más importantes sobre la historia o la teoría de la mentalidad fue, sin duda, Jacques Legoff, un francés
él estudió él fue un estudioso de la respuesta de las distintas sociedades habían dado sucesivamente a la interrogación permanente del hombre a propósito del universo que los engloba y de su destino. Él habla de que califica a la mentalidad como un término ambiguo que ha servido de paraguas para muchas investigaciones de cuestionable relevancia y poco profundidad. Legoff, en su obra El nacimiento del purgatorio, plantea cómo las conexiones entre los cambios intelectuales y los cambios sociales durante la Baja Edad Media europea, porque él fue un estudioso de la Edad Media, nos muestra que al mismo tiempo insistía en la mediación entre las estructuras mentales y los hábitos de pensamiento o el aparato intelectual, en otras palabras, de la mente. Es decir, que confluían dentro de lo que es la estructura mental y los hábitos de pensamiento, cómo fue ese proceso evolutivo del conocimiento durante ese periodo en cuestión, que significó, digamos, el oscurantismo en la Edad Media europea. En otras cuestiones, aquí hablo sobre la historia de las mentalidades, ¿no? Si se quiere decir, hay una serie de cuestiones sumamente interesantes y que hablan sobre lo que es el carácter transclasista de las mentalidades. Esto es bastante importante que nosotros lo tengamos porque dentro de lo que es la psicología colectiva se reconoce una confluencia que genera la afectividad colectiva del pretexto y de las preconcepciones, ¿no? Y que esto tanto los grupos y los sujetos y las comunidades y los colectivos exponen y matizan constantemente. Esto también es interesante tenerlo en claro, ya que se dividen formas de reunión, cohesión, aglomeración y desenvolvimiento. Otras cuestiones también fundamentales es que cuando se habla sobre la dinámica colectiva dentro de la individual, dentro de la mentalidad de un individuo histórico, es la que tiene en común, por ejemplo, el hombre en su tiempo, el cambio de mentalidad o la forma de que una sociedad piensa su tiempo. Esto es lo que Jack Legoff planteó en la anterior disertación que hicimos. Y, eh, y en este caso, pues, un ejemplo de ello, en el caso venezolano, podemos compartir, es la mentalidad, son aquellas que comparte, por ejemplo, Bolívar con el más humilde, su lancero, y un elemento en común que comparte era la idea de libertad, la idea de nación, la idea de patria, aunque patria es un término más contemporáneo, pero sí, una idea de configuración de país, de una identidad y de una idiosincrasia que a nosotros en este caso, nos vincula. Podemos decir finalmente que la mentalidad surgió como una respuesta a la tradicional historia de las ideas que tienen un origen norteamericano, la cual tenía como objeto estudio los grandes pensadores y creadores del sistema político y filosófico. Recordemos que la primera revolución fue la revolución norteamericana y que ya tenía influencia del pensamiento ilustrado de los grandes filósofos y ensayistas europeos. Asimismo, artistas, escritores y científicos provenientes de las élites intelectuales, en la cual de esta manera la historia de la mentalidad abordó la historia de la sociedad y no de individuos pertenecientes a alguna élite. Si ustedes se dan cuenta, la mentalidad habla sobre el comportamiento de las sociedades dentro de un contexto histórico determinado y cómo ese proceso va haciendo evolutivo de acuerdo a las necesidades que esas sociedades van adquiriendo en forma espontánea. También vamos a hablar un poquito sobre lo que es la mentalidad y su relación con el imaginario social. Cuando se habla de psicología colectiva, como lo hablé anteriormente, esto genera una afectividad colectiva en los pretextos y las preconcepciones. Y esto también forma parte de que las comunidades y los colectivos exponen y matizan constantemente y devienen forma de reunión, cohesión, aglomeración, desenvolvimiento. Dentro de la imprecisión, de acuerdo a la dinámica colectiva, puede variar dependiendo del contexto y la situación específica en el cual se puede incluir algunas posibles imprecisiones. Podemos
detallar algunas de ellas, como la falta de claridad en los objetivos comunes, en el cual, si no establece metas y objetivos claros, y se puedan tener diferentes interpretaciones de lo que se espera de ellos, también presentan diferencia de interpretación de la información, en el cual cada individuo tiene su propia perspectiva y experiencia de lo que puede llevar a una interpretación diferente de la información compartida. La falta de comunicación efectiva también incide en eso, en la cual si la comunicación entre los miembros del grupo no es clara, abierta y efectiva, esto nos lleva a una dificultad para llegar a un consenso en los entornos colectivos y, por supuesto, nos lleva a una desigualdad en la participación porque se vuelve ciertamente un círculo cerrado en el cual toma las decisiones correctas. También habla de la crisis de argumentación reflexiva de los elementos considerados en su estudio. En este caso es esencial considerar varios elementos que pueden ayudar a comprender su naturaleza. Hay varias situaciones acá en las cuales nosotros tenemos que principalmente definirla dentro de un contexto histórico-social, que es fundamental entender el contexto en el cual se desarrollan las crisis, que incluye factores políticos, económicos, sociales, culturales, y esto nos permite comprender ciertamente las condiciones que han llevado a las crisis y cómo estas pueden influir en el desarrollo y resurrección. También hay otros elementos importantísimos como son la causa y los desencadenantes de los eventos, los actores involucrados, por supuesto, impacto y consecuencias. Eh, También tenemos las respuestas y soluciones y lecciones aprendidas dentro de la experiencia adquirida. Sin duda alguna, pues estos tres elementos son los que marcan las mentalidades en torno al estudio de las sociedades. La fenomenología. ¿Qué es la fenomenología? En este caso, el estudio de los fenómenos basado en la experiencia, subjetividad, de Edmund Husserl. En este caso, pues, él es un filósofo alemán, fundador de la fenomenología, que fue una corriente filosófica que se centra en el estudio de la experiencia consciente y de la percepción. Él define el ser humano que debe estar en constante observación, sujeto-objeto, y entiende que la crisis de alguna ciencia como pérdida de significación para la vida, aunque reconoce su carácter científico inatacable, en la legitimidad de sus pretensiones metódicas. Es parte también del pensamiento y acción humana. Él considera que la razón se limita a sí misma cuando solo se considera como verdadero lo verificable y donde se dirige la sociedad basada en sus costumbres, creencias, etcétera, ¿no? Eso también es un objeto de discusión. Sin duda alguna, pues, lo verificable permea dentro de lo que es la razón, sí, pero él también lo maneja dentro del imaginario colectivo social, ¿no? ¿Hay verdad absoluta? Es una interrogante, en la cual nos lleva a que si la condición humana es capaz de alcanzarla, se justifica cualquier conocimiento que nos lleve a la verdad. La justicia es perfectible como con un último fin. En este caso, ya focalizando el caso latinoamericano, el conocimiento basado en nuestra costumbre de establecer conducta bastará para alcanzar la verdad. Bueno, quizás no alcanzará la verdad, pero sí nos hará una aproximación sobre conocer nuestras realidades para poder alcanzar el máximo de transparencia sobre de cómo son nuestras realidades. Aquí esta es una parte muy importante porque Edmund Husserl tuvo, digamos, ciertamente la influencia fenomenal en algunos autores. En este caso, Jean-Paul Sartre, cuando él define sobre lo que es la conciencia intencional. Esto es muy importante porque para Sartre todo conocimiento, todo es conocimiento, no todo es arte. Y la conciencia surge espontáneamente como un sujeto. El español José Ortega Gasset, dentro de lo que es el perspectivismo, él afirma que en esta doctrina fundamental dos cosas, que todo conocimiento está anclado siempre en un punto de vista y en su propia esencia, la realidad misma es perspectivista y uniforme. Albert Camus es un poquito más radical con el existencialismo ateo, filósofo francés de la Escuela de los Anales,
Nos muestra el existencialismo como una corriente filosófica que se centra en la existencia individual. Él cree en el individuo, en la acción individual sin necesidad de ciertas influencias intangibles. Eso es lo que muestra Albert Camus. Y nos muestra que la libertad de elección lo abordó desde su perspectiva de lo absurdo. Y él argumenta que la vida carece de un propósito o un significado intrínseco. Para él, el día a día es el último fin de la existencia como tal, o del existencialismo ateo como tal. Otro, un filósofo, en este caso alemán, como Karl Jasper, él habla sobre el existencialismo en coyuntura y nos muestra que para la existencia es la conciencia, es decir, el sujeto existe como conciencia, las cosas son objeto de la conciencia, es decir, todo es análisis de la conciencia, es decir, la conciencia es la que permea todas nuestras acciones y todo se origina dentro de la misma. Y está también el, lo planteado por el filósofo alemán Martin Heidegger. Heidegger plantea el Dasein. El Dasein significa el ser ahí o el aquí allí, en el cual expresa para comprender la existencia humana es la conciencia que determina el ser a través de la continuidad en el tiempo en el espacio. También habla Maurice Merleau-Ponty, que habla sobre la percepción activa. Y esto es muy interesante porque él habla que todo es percibido como una figura sobre en el fondo. Para él es inconcebible la idea de la percepción. Porque él dice que es inconcebible la idea de una percepción pura, porque las diferentes influencias que vienen del sujeto que empieza a obtener conocimiento desde sus primeros inicios de año como ser, eh, como ser humano racional, pues no permite que haya una esencia pura sobre lo que es una idea de vida, una idea de un todo, una idea de la existencia misma. Sin duda alguna, es importante tener en cuenta estos elementos para poder, en este caso, dominar ciertos elementos que nos muestra acá, nos muestra acá dentro del repensar en América Latina. Estos son conceptos bastante importantes que ustedes lo dominen para poder visualizar en la siguiente unidad sobre la modernidad y en este caso su forma de mostrarnos en América Latina, ¿no? Eso también es muy importante que ustedes lo mantengan claro y sobre todo, algo muy importante, tenerlo en consideración ciertos elementos para que ustedes puedan finalmente lograr eh, llegar a un buen término con eso. Finalmente, pues esto es lo que yo les puedo dar en estos momentos para que ustedes desarrollen esta unidad número 1 y, y por mi parte, pues quedamos sujetos a cualquier intervención. Les voy a pasar algún material para que puedan traerlo para el fin de semana que viene, ¿okay? Para este próximo fin de semana que vamos a tener en cuenta. De antemano, un feliz día y que tengan una feliz semana todos ustedes. Nos vemos este próximo sábado. Saludos.